vamos a hablar del miembro anterior de los animales. El miembro anterior se encuentra formado por un conjunto de huesos que se ubican de proximal a distal, recibiendo los siguientes nombres. El primer hueso recibe el nombre de escápula. La escápula se encuentra conformando en el animal vivo la espalda del animal. El hueso que sigue es el húmero. Este hueso húmero conforma lo que se conoce con el nombre de brazo del animal, el brazo. El segmento que continúa se llama radioulna. Radioulna. Se llama radioulna porque en los animales, en la mayoría de los animales, este hueso se encuentra fusionado. El radio con la ulna se encuentran fusionados. No hay un radio y una ulna, sino radioulna. Los dos huesos se fusionan y forman un solo hueso, el radioulna. El siguiente segmento se encuentra formado por un conjunto de huesos cortos, ¿cierto?, que se ubican en esta parte, formando lo que en el animal se conoce con el nombre de carpo o rodilla, el carpo o rodilla, que se encuentra formado por un conjunto de huesos, en número de 7 huesos, conformando dos filas, una fila proximal y aquí apreciamos la fila distal. Estos huesos tienen función amortiguadora en el animal. El segmento óseo que continúa se conoce con el nombre de metacarpo. El metacarpo en las diferentes especies va a estar conformado por números diferentes de huesos. Para este caso del caballo, vamos a encontrar que el metacarpo se encuentra formado por 3 huesos. El tercer metacarpo, que fue el que se desarrolló en el caballo, véanlo, el tercer metacarpo. Y en la parte caudal observamos entonces el segundo metacarpiano, mírenlo, segundo metacarpiano, y el cuarto metacarpiano, desapareciendo el quinto y el primero. Entonces obsérvese que aquí hay 1, 2 y 3 huesos metacarpianos. Distalmente encontramos el dedo, formado por 3 huesos, 3 falanges, que se conocen a saber, falange proximal o primera falange o falange proximal, segunda falange, falange media, y la tercera falange, la más distal, ¿cierto? Tercera falange o tejuelo. Esos son los 3 segmentos óseos que conforman el dedo del animal. Ahora vamos a mirar en detalle cada uno de los segmentos óseos que conforman el miembro anterior. Aquí tenemos la escápula. Obsérvese que la escápula es un hueso aplanado, es plano, ¿cierto? Y para su estudio presenta 2 superficies, ¿verdad? Una superficie costal o medial, ¿cierto?, y una superficie lateral. ¿Cómo diferenciamos la superficie costal o medial de la superficie lateral? Sencillamente por esta cresta. Observe esta cresta, ¿cierto? Se llama espina de la escápula. La espina de la escápula es lateral. Observamos también que presenta 2 bordes, ¿verdad? ¿Cierto? 2 bordes. 1, 2. Una base y un vértice. Base, 2 bordes y un vértice. O sea que tiene una forma triangular. Ahora vamos a describir cada una de las partes. Vamos a describir la superficie medial o superficie costal. Esta superficie se caracteriza porque presenta en su parte media una fosa, una concavidad. Miren,
existe aquí una concavidad. ¿Se ve? Aquí, la concavidad que presenta este hueso. ¿Sí? Entonces, esa concavidad que se presenta aquí se llama fosa subescapular. Fosa subescapular. Esa fosa subescapular contiene un músculo o alberga un músculo que recibe el mismo nombre, músculo subescapular. En los ángulos proximal y distal, nosotros podemos observar entonces que presenta dos superficies triangulares. Esta superficie triangular, aquí donde tengo las manos y donde tengo las manos. Lo otro que queda hacia acá es la fosa subescapular. Mis manos están tapando dos superficies triangulares que se llaman facies serratas, o sea, caras serratas, ¿cierto? Entonces, estas caras serratas, esta es la que va hacia la región cervical y esta hacia la región torácica. Sobre esta fascia serrata se inserta un músculo que se llama serrato ventral. La porción cervical del serrato ventral se inserta en la fascia serratas anterior y el serrato ventral torácico se inserta en esta parte, en la fascia serrata posterior. Observemos entonces ahora la superficie lateral, ¿cierto?, de la escápula. Ya habíamos dicho que esta superficie se encuentra en su parte longitudinal media, miren, una espina, la espina de la escápula, ¿cierto? Esta espina de la escápula se extiende longitudinalmente a lo largo de todo el segmento óseo. Miren, comienza de manera suave, se pronuncia y nuevamente finaliza hacia el cuello de la escápula, finaliza también suavemente. Sobre la espina nosotros vamos a encontrar dos accidentes. Esos accidentes son poco marcados. Aquí se observa mucho mejor aquí, en esta escápula, este pequeño engrosamiento que se encuentra aquí se llama tuberosidad de la escápula. Sobre esta tuberosidad de la escápula se inserta un músculo que se conoce con el nombre de trapecio. El músculo trapecio se inserta en esta porción. Si ustedes observan bien, entonces, la espina divide la superficie lateral en dos partes. Miren, una parte craneal y una parte caudal, siendo la parte craneal más angosta que la parte caudal, ¿cierto? Entonces, la parte que se encuentra craneal a la espina se llama fosa supraespinosa. Y la que se encuentra por debajo de la espina se llama fosa infraespinosa. En cada fosa se aloja un músculo que recibe el mismo nombre de la fosa. Para este caso, la fosa supraespinosa aloja el músculo supraespinoso y la fosa infraespinosa aloja un músculo que se llama músculo infraespinoso. Podemos apreciar entonces también los bordes. El borde craneal, miren, es este. El borde craneal en su parte proximal es convexo y distalmente es cóncavo. Convexo y cóncavo, ¿verdad? En cambio, el borde caudal es cóncavo en toda su extensión, ¿cierto? Es cóncavo en toda su extensión. También existe otra forma de diferenciar o de ubicar el borde craneal del borde caudal, que es por su dimensión, por su grosor. Si se puede apreciar aquí, el borde craneal es sumamente delgado comparado con el borde caudal, que es más grueso. Entonces tenemos aquí un borde craneal que es delgado, ¿cierto? Muy delgado, y el borde caudal es bastante
o relativamente grueso. Esas son dos formas de nosotros entonces poder identificar cuál es el borde craneal de la escápula y cuál es el borde caudal de la escápula. Vale resaltar entonces que sobre la espina aparecen dos accidentes. Uno que se ubica aquí donde está este papelito, que se llama tuberosidad de la espina de la escápula. Sobre esta tuberosidad de la espina de la escápula se va a insertar el músculo trapecio, como lo había dicho anteriormente. La parte distal, aquí en este punto, se encuentra ubicada una apófisis muy marcada, ¿cierto? Para este caso no se marca muy bien en el caballo porque esa apófisis en el caballo está atrofiada, que recibe el nombre de acromión. En el extremo distal de la espina existe un saliente muy marcado para esta escápula, que es de bovino. Este saliente recibe el nombre de acromión, el cual está ausente en el equino. Una forma de diferenciar la escápula de equino de bovino es la presencia del acromión. Además de eso, podemos tener en cuenta la espina. La espina en el bovino es más curvada hacia atrás, y en el equino es más recta, es menos curvada hacia atrás. Además, esta superficie lateral podemos apreciar que la fosa supraespinosa en el bovino es más estrecha que la del equino. El equino es más grande, un poquito más grande, y en el bovino un poquito más pequeña. Eso se va entonces a reflejar en que la fosa infraespinosa del bovino es mayor que la infraespinosa del equino. Esas son las formas de nosotros diferenciar de cierta manera escápula de bovino y de equino. Si nosotros miramos el extremo distal de las escápulas, tanto para equino como bovino, nosotros podemos ver que existe una fosa, ¿cierto? En el extremo distal, una fosa articular. Esta fosa recibe el nombre de fosa glenoidea. Sobre esta fosa glenoidea articular, entonces, la cabeza del hueso que continúa, el hueso húmero. Entonces, articular aquí de esta manera, ¿cierto? Podemos observar que por encima de la fosa existe una tuberosidad muy marcada, miren, ¿cierto? Esta tuberosidad recibe el nombre de tuberosidad supraglenoidea. Supraglenoidea quiere decir que está por encima de la fosa glenoidea. En la parte medial de la tuberosidad supraglenoidea existe un pequeño saliente, mírenlo, ¿cierto? Este salientico que está aquí, ¿cierto? Recibe el nombre entonces de apófisis coracoides, ¿cierto? Esta apófisis coracoide, aquí se inserta el músculo coracoides, y aquí, sobre esta tuberosidad supraglenoidea, se origina el tendón del músculo bíceps braquial. De aquí sale el bíceps braquial, de aquí sale el músculo coracoides. Podemos apreciar entonces acá otra escápula. Esta escápula es una escápula de un carnívoro, ¿cierto? Los carnívoros, su escápula se caracteriza porque el borde craneal es bastante, en toda su extensión, es bastante convexo, ¿cierto? Miren la convexidad muy marcada, ¿cierto? Muy marcada. También podemos apreciar de que su espina en su extremo distal, igual que el bovino, presenta acromión, ¿verdad? Presenta un acromión. También presenta su tuberosidad supraglenoidea, su apófisis coracoides también, aquí muy pequeña, o sea, el tamaño pues será proporcional en ambas especies, ¿cierto? En todas las especies será muy proporcional, dependiendo de la talla del animal. Y vamos a encontrar entonces una fosa, la fosa subescapular, ¿cierto?
la fosa subescapular, y las facies cerradas. Las facies cerradas. ¿Cierto? El hueso húmero es un hueso que clasifica dentro del grupo de los huesos largos, y todo hueso largo se caracteriza porque presenta dos epífisis, una epífisis proximal, una distal y una diáfisis o cuerpo. Miremos a ver cuáles son los aspectos relevantes en la epífisis proximal. Observamos que existe una superficie articular redondeada, ¿cierto? Se le conoce con el nombre común de cabeza. Y observamos también que tiene dos tuberosidades, ¿cierto? Un tubérculo ubicado hacia la parte lateral y otro hacia la parte medial. Dos tuberosidades. Esas dos tuberosidades en la parte anterior se encuentran separadas por un surco. Este gran surco que está aquí, que se llama surco intertuberal, ¿cierto? Y a su vez el surco intertuberal presenta una cresta que lo divide, ¿cierto? Una cresta que divide o separa el surco, formando dos surcos, ¿verdad? Por estos dos surcos deslizan los tendones del músculo bíceps braquial. Otro aspecto que podemos relevar es este accidente que está aquí, ¿verdad? En este accidente nosotros se va a insertar el tendón de un músculo que se conoce con el nombre de músculo infraespinoso. Acuérdense que el músculo infraespinoso, pues, ¿cierto? El infraespinoso va aquí y se inserta aquí. Se origina aquí y se inserta aquí, el músculo infraespinoso. Si miramos por la parte lateral del cuerpo del húmero, vamos a observar que es como enroscado, atornillado, ¿verdad? Enroscado, atornillado. Y en la parte proximal presenta esta cresta, ¿cierto? Se llama cresta deltoidea. Y el surco se llama surco musculoespiral, porque le da ese aspecto como que retorcido de espiral, ¿verdad? Surco musculoespiral, y aquí está la cresta deltoidea, donde se inserta un músculo que se llama músculo deltoides. Y sobre este surco musculoespiral va otro músculo que se llama el músculo braquial. Braquial va aquí. En la parte medial, ¿cierto?, del hueso, el tercio proximal de la cara medial, encontramos esta tuberosidad aquí. Se llama tuberosidad redonda. La tuberosidad redonda. Bien, si nos vamos hacia distal, vamos a encontrar entonces que el hueso presenta un cóndilo, ¿cierto? Un cóndilo, ¿cierto? Es cilíndrico el cóndilo, todo cóndilo se caracteriza porque es cilíndrico, mírenlo. Pero ese cóndilo se encuentra separado por un surco, ¿verdad? Miren. Entonces, el cóndilo a su vez está formado por dos subcóndilos, ¿cierto? Podemos decir que hay un cóndilo medial que es más amplio, esta parte amplia es la medial, el cóndilo medial es más amplio, y encontramos un cóndilo aquí lateral, ¿cierto? Esta parte es la que va a articular con el radio, la superficie articular de este cóndilo. La superficie del cóndilo se dirige dorsalmente, miren, dorsal y proximalmente, ¿cierto? Y finaliza en esta depresión que está aquí. Esta depresión que está aquí se llama fosa coronoide, ¿cierto? Sobre la fosa coronoide. En esta fosa coronoide se van a originar dos músculos. El flexor digital lateral, ¿cierto? Y el músculo carporradial se van a originar en esta parte. El carporradial en la parte lateral y el extensor digital lateral en la parte lateral. O sea, el carporradial se origina en la parte medial, aquí, en esta parte. Y el extensor digital lateral, obviamente, en la parte lateral del músculo del surco coronoide. Si nosotros seguimos este cóndilo, vemos que se extiende caudalmente, ¿cierto? Y llega a una fosa, ¿cierto?
esta fosa que está aquí se llama fosa del olecrano. La fosa del olecrano, mírenla. ¿Cierto? Esta fosa del olecrano se halla entonces delimitada por dos epicóndilos, ¿cierto? El epicóndilo medial, que es más alto, y el epicóndilo lateral, ¿cierto? Tenemos dos epicóndilos, ¿cierto? Bien, y aquí tenemos la fosa del olecrano. Lateral a los cóndilos, nosotros vamos a encontrar en la parte lateral una fosa muy marcada, miren, una fosa bastante pronunciada, y del lado medial vamos a encontrar también otra fosa más pequeña, son dos fosas. De este par de fosas emergen, ¿cierto?, los ligamentos colateral lateral y colateral medial, ¿cierto?, que van a unirse al radio, van a unirse al otro segmento óseo, ¿cierto? Así, de esta manera. Entonces aquí irían los ligamentos. ¿Cómo diferenciar entonces un hueso húmero de equino de un hueso húmero de bovino? Lo que tenemos que apreciar es el extremo proximal, ¿ya? Entonces nos vamos al surco intertuberal, y podemos apreciar de que el surco intertuberal del bovino no está dividido en dos, es uno solo, mírenlo, ¿cierto? Además de que la tuberosidad lateral, ¿cierto?, la tuberosidad lateral en el bovino es de mayor tamaño que la del equino, comparada con la tuberosidad medial. O sea, la tuberosidad lateral y medial en el equino, miren, son casi del mismo alto, son muy similares. En cambio, miren que en el bovino esta tuberosidad es muy grande con relación a esta. Esa sería la forma de diferenciar entonces el hueso del húmero del bovino del húmero del equino. A continuación vamos a hablar entonces del radio ulna, ¿cierto? Aquí tenemos un radio ulna. Como les había dicho anteriormente, el radio, que es el hueso más largo, este que está aquí, ¿cierto?, se encuentra fusionado con la ulna. Miren, la ulna se fusiona y distalmente desaparece, ¿cierto? Miren, aparece aquí y desaparece. Ok, entonces, sobre la ulna, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta tuberosidad, ¿cierto? Se llama tuberosidad del olecrano, ¿cierto? La tuberosidad del olecrano. ¿Qué más vamos a encontrar? Esta apófisis. Esta apófisis se llama apófisis anconia. Esta apófisis anconia es la que va a penetrar aquí sobre la fosa, ¿cierto?, sobre la fosa del olecrano. Penetra aquí. Bien, sobre el extremo proximal del radio nosotros vamos a encontrar dos fosas articulares. En esas dos fosas articulares van a articular los cóndilos distales que se encuentran ubicados en el hueso proximal, que se llama húmero, ¿cierto? Entonces, los cóndilos articularán con estas fosas. Se llaman fosas para la articulación del cóndilo distal o de los cóndilos del húmero. En el extremo distal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar entonces que presenta también unas superficies articulares, ¿cierto? Y estas superficies articulares son las que se van a articular con la primera línea, ¿cierto? El hueso húmero es un hueso que clasifica dentro del grupo de los huesos largos,
y todo hueso largo se caracteriza porque presenta dos epífisis, una epífisis proximal, una distal y una diáfisis o cuerpo. Miremos a ver cuáles son los aspectos relevantes en la epífisis proximal. Observamos que existe una superficie articular redondeada, ¿cierto? Se le conoce con el nombre común de cabeza. Y observamos también que tiene dos tuberosidades, ¿cierto? Un tubérculo ubicado hacia la parte lateral y otro hacia la parte medial, dos tuberosidades. Esas dos tuberosidades en la parte anterior se encuentran separadas por un surco, este gran surco que está aquí, que se llama surco intertuberal, ¿cierto? Y a su vez el surco intertuberal presenta una cresta que lo divide, ¿cierto? Una cresta que divide o separa el surco, formando dos surcos, ¿verdad? Por estos dos surcos deslizan los tendones del músculo bíceps braquial. Otro aspecto que podemos relevar es este accidente que está aquí, ¿verdad? En este accidente nosotros se va a insertar el tendón de un músculo que se conoce con el nombre de músculo infraespinoso. Acuérdense que el músculo infraespinoso, pues, ¿cierto? El infraespinoso va aquí y se inserta aquí. Se origina aquí y se inserta aquí, el músculo infraespinoso. Si miramos por la parte lateral del cuerpo del húmero, vamos a observar que es como enroscado, atornillado, ¿verdad? Enroscado, atornillado. Y en la parte proximal presenta esta cresta, ¿cierto? Se llama cresta deltoidea. Y el surco se llama surco musculoespiral, porque le da ese aspecto como que retorcido de espiral, ¿verdad? Surco musculoespiral, y aquí está la cresta deltoidea, donde se inserta un músculo que se llama músculo deltoides. Y sobre este surco musculoespiral va otro músculo que se llama el músculo braquial. Braquial va aquí. En la parte medial, ¿cierto?, del hueso, en el tercio proximal de la cara medial, encontramos esta tuberosidad aquí. Se llama tuberosidad redonda. La tuberosidad redonda. Bien, si nos vamos hacia distal, vamos a encontrar entonces que el hueso presenta un cóndilo, ¿cierto? Un cóndilo, ¿cierto? Es cilíndrico el cóndilo, todo cóndilo se caracteriza porque es cilíndrico, mírenlo. Pero ese cóndilo se encuentra separado por un surco, ¿verdad? Miren. Entonces, el cóndilo a su vez está formado por dos subcóndilos, ¿cierto? Podemos decir que hay un cóndilo medial que es más amplio, esta parte amplia es la medial, el cóndilo medial es más amplio, y encontramos un cóndilo aquí lateral, ¿cierto? Esta parte es la que va a articular con el radio, la superficie articular de este cóndilo. La superficie del cóndilo se dirige dorsalmente, mire, dorsal y proximalmente, ¿cierto? Y finaliza en esta depresión que está aquí. Esta depresión que está aquí se llama fosa coronoide, ¿cierto? Sobre la fosa coronoide. En esta fosa coronoide se van a originar dos músculos. El flexor digital lateral, ¿cierto? Y el músculo carpo radial se van a originar en esta parte. El carpo radial en la parte lateral y el extensor digital lateral en la parte lateral. O sea, el carpo radial se origina en la parte medial, aquí, en esta parte. Y el extensor digital lateral, obviamente, en la parte lateral del músculo del surco coronoide. Si nosotros seguimos este cóndilo, vemos que se extiende caudalmente, ¿cierto? Y llega a una fosa, ¿cierto? Esta fosa que está aquí se llama fosa del olecrano. La fosa del olecrano, mírenla, ¿cierto? Esta fosa del olecrano se halla entonces delimitada por dos epicóndilos, ¿cierto? El epicóndilo medial, que es más alto,
el epicóndilo medial, que es más alto, y el epicóndilo lateral, ¿cierto? Tenemos dos epicóndilos, ¿cierto? Bien, y aquí tenemos la fosa del olecrano. Lateral a los cóndilos, nosotros vamos a encontrar en la parte lateral una fosa muy marcada, miren, una fosa bastante pronunciada, y del lado medial vamos a encontrar también otra fosa más pequeña, son dos fosas. De este par de fosas emergen, ¿cierto?, los ligamentos colateral lateral y colateral medial, ¿cierto?, que van a unirse al radio, van a unirse al otro segmento óseo, ¿cierto? Así, de esta manera. Entonces aquí irían los ligamentos. ¿Cómo diferenciar entonces un hueso húmero de equino de un hueso húmero de bovino? Lo que tenemos que apreciar es el extremo proximal, ¿ya? Entonces, nos vamos al surco intertuberal, y podemos apreciar de que el surco intertuberal del bovino no está dividido en dos, es uno solo, mírenlo, ¿cierto? Además de que la tuberosidad lateral, ¿cierto?, la tuberosidad lateral en el bovino es de mayor tamaño que la del equino, comparada con la tuberosidad medial. O sea, la tuberosidad lateral y medial en el equino, miren, son casi del mismo alto, son muy similares. En cambio, miren que en el bovino esta tuberosidad es muy grande con relación a esta. Esa sería la forma de diferenciar entonces el hueso del húmero del bovino del húmero del equino. A continuación vamos a hablar entonces del radio ulna, ¿cierto? Aquí tenemos un radio ulna. Como les había dicho anteriormente, el radio, que es el hueso más largo, este que está aquí, ¿cierto?, se encuentra fusionado con la ulna. Miren, la ulna se fusiona y distalmente desaparece, ¿sí? Miren, aparece aquí y desaparece. Ok, entonces, sobre la ulna, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar esta tuberosidad, ¿cierto? Se llama tuberosidad del olecrano, ¿cierto? La tuberosidad del olecrano. ¿Qué más vamos a encontrar? Esta apófisis. Esta apófisis se llama apófisis anconia. Esta apófisis anconia es la que va a penetrar aquí sobre la fosa, ¿cierto?, sobre la fosa del olecrano. Penetra aquí. Bien, sobre el extremo proximal del radio nosotros vamos a encontrar dos fosas articulares. En esas dos fosas articulares van a articular los cóndilos distales que se encuentran ubicados en el hueso proximal, que se llama húmero, ¿cierto? Entonces, los cóndilos articularán con estas fosas. Se llaman fosas para la articulación del cóndilo distal o de los cóndilos del húmero. En el extremo distal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar entonces que presenta también unas superficies articulares, ¿cierto? Y estas superficies articulares son las que se van a articular con la primera línea. ¿Cómo diferenciar entonces un radio ulna de bovino de un radio ulna de equino? Es muy fácil, teniendo en cuenta la ulna. Si ustedes observan, esta ulna de bovino y esta de equino, ¿cierto? La de bovino tiende a ser más cuadrilátera, ¿cierto?, y muy pronunciada la tuberosidad del olecrano.
Pero aparte de eso, de que es casi cuadrilátera, nosotros podemos observar que la ulna en el bovino se extiende a todo lo largo de radio, miren, distalmente se extiende, no desaparece distalmente como desaparece en el equino. Miren que en el equino se inicia, pero desaparece a la mitad del radio, ¿cierto? Se halla entonces la ulna separa, ubicada en la parte laterocaudal, ¿verdad? En la parte laterocaudal. Distalmente nosotros podemos observar que la ulna presenta dos apófisis estiloides, ¿verdad? Esta que está aquí se llama apófisis, este puntito, esta puntita que está aquí, se llama apófisis estiloide. Apófisis estiloide de la ulna, y esta se llama apófisis estiloide del radio, ¿cierto? Apófisis estiloide de la ulna, apófisis estiloide del radio. Nosotros, además de eso, vamos a encontrar en el extremo distal, ¿cierto?, unos surcos, ¿cierto? Estos surcos sirven para que se deslicen los tendones de los músculos. ¿Cuáles músculos? Por aquí desliza entonces el músculo carpo radial, y por aquí desliza el músculo, por aquí desliza el carpo radial, y por aquí desliza el músculo extensor digital lateral de los dedos. Y aquí en otro va el oblicuo del carpo. Entonces son surcos, lo encuentran en el texto como surco para que deslicen los músculos. Miren aquí está este surco, este otro surco, y este es el del oblicuo del carpo, ¿cierto? Posterior, dado de que existe una similitud entre la mano y el pie del animal, así como existen similitud, también existirán algunas diferencias, y vale la pena estudiarlos de manera comparativa para poder establecer cuál es un hueso metacarpo, para este caso, de equino o de bovino, diferenciarlo de un metatarso, que es muy parecido, son muy semejantes estos huesos. Entonces vamos a comenzar a estudiar los miembros, los huesos del miembro posterior, y para ello vamos a iniciar con este gran hueso, ¿cierto? Se conoce con el nombre de cinturón pelviano, ¿cierto? El cinturón pelviano. Bien, el cinturón pelviano se encuentra formado por dos huesos, de este lado, cortados por aquí, ¿verdad? Están fusionados aquí en la línea media, ¿cierto? Estos huesos se llaman huesos coxales, son dos huesos coxales, el hueso coxal derecho y el hueso coxal izquierdo, unidos por una sínfisis en su parte media. A su vez, estos huesos coxales se encuentran formados por tres huesos. Este hueso que va de aquí hasta acá, que es el más grande, ¿cierto? Todo este hueso, hasta aquí, hasta esta fosa que está aquí, se llama ilion. El hueso ilion, todo este es el hueso ilion, ¿cierto? El ilion, este es el ilion, hasta aquí. Esto que está aquí es el hueso ilion, ¿cierto? Y vendría otro hueso, este que está aquí, en forma de L invertido, este que está aquí, sería el pubis. Y este que está aquí sería el isquion. Entonces tenemos el ilion, isquion y pubis. Ilion, isquion y pubis son los tres huesos que al fusionarse forman el hueso coxal, y los dos huesos coxales izquierdo y derecho forman el cinturón pelviano. Entonces observemos cuáles son los accidentes relevantes en el cinturón pelviano. Este saliente que se encuentra aquí, estos dos salientes se llaman tuberosidad coxal. Es la tuberosidad coxal derecha y la tuberosidad coxal
izquierdo. Esto que ven aquí, ¿cierto? Sube aquí. Recibe el nombre de tuberosidad sacra. Tuberosidad sacra. Esta que es la parte ancha, la superficie glútea, se conoce con el nombre de superficie glútea, ¿cierto? Sobre el ilio, una superficie glútea, ¿cierto? Que es bastante cóncava. En la parte opuesta, ¿cierto? Aquí, de la superficie glútea, la porción opuesta, vamos a encontrar una superficie articular que tiene forma de oreja, dicen, se llama superficie auricular. Esta superficie auricular es la que va a articular con el hueso sacro. Otra tuberosidad que vamos a encontrar dentro de las grandes tuberosidades que forman el cinturón pelviano, encontramos esta otra tuberosidad que está aquí, ¿cierto? Tuberosidad isquiática, ¿cierto? La tuberosidad isquiática, y esto que está aquí entre las dos tuberosidades es la escotadura isquiática. Escotadura isquiática y tuberosidad isquiática. Entonces, si nosotros miramos aquí este relieve, observamos que aquí hay una concavidad, viene aquí una espina y otra concavidad, ¿verdad? Entonces, esto aquí se llama escotadura ciática mayor, espina ciática y escotadura ciática menor. La escotadura que se halla ubicada sobre el isquio recibe el nombre de escotadura ciática menor, y la que se halla sobre el ilio se llama escotadura ciática mayor, y la que se encuentra sobre esta estructura que está aquí, este hueco, ¿cierto? Esta depresión, esta fosa, se llama espina, ¿cierto? Espina ciática. O sea que la espina ciática está separando las dos escotaduras. Entre los pubis vamos a encontrar estos dos huecos. Se llaman agujeros obturadores. Agujeros obturadores, ¿cierto? Aquí está relacionado con un músculo que se llama músculo obturador. Músculo obturador. Sobre los pubis, ¿cierto? Vamos a encontrar aquí, en la parte craneal de los pubis, vamos a encontrar aquí unas tuberosidades, ¿verdad? Estas tuberosidades se llama eminencia iliopúbica o tuberosidad iliopúbica, entre el ilio y pubis, ¿verdad? Eminencia iliopúbica o tuberosidad iliopúbica o tuberosidad iliopúbica, ¿cierto? ¿Cómo diferenciar entonces un cinturón pelviano de equino de uno de bovino? Aquí tenemos el de bovino. Si ustedes observan el de bovino, la tuberosidad isquiática presenta 3 crestas. 1, 2, 3. El equino presenta 2. 1, 2, 1, 2. Entonces, obsérvese qué diferencia hay, ¿cierto? Esta tiene forma triangular, prismática, y esta presenta 2, ¿cierto? Además, esta parte que está aquí se llama suelo de la pelvis. El suelo de la pelvis, miren que este es llano, muy llanito, mírenlo, casi plano, ¿cierto? En cambio, el de bovino es bastante profundo, miren, profundo, y presenta una cresta en la parte ventral, una cresta, ¿cierto? Y una superficie muy cóncava sobre el suelo de la pelvis. Esa es la forma de uno entonces diferenciar entre el cinturón pelviano del bovino y el cinturón pelviano. Este fémur se encuentra formando el muslo del animal. Observamos sobre la epífisis proximal, observamos que tiene una cabeza redondeada, muy marcada, la cual va a articular con el acetábulo del cinturón pelviano, ¿cierto? Con el acetábulo. Sobre la parte lateral
encontramos una eminencia muy grande, muy marcada, que recibe el nombre de trocánter. T-R-O-N-C-A-T-E-R. Trocánter. Trocánter mayor. Este es el trocánter mayor. Debajo del trocánter mayor encontramos otra cresta. Esta cresta se llama tercer trocánter. Y debajo de la cabeza del fémur encontramos otra cresta. Se llama trocánter menor. Entonces tenemos aquí trocánter mayor, trocánter menor y tercer trocánter. La línea que une, o esta arista que se encuentra uniendo aquí, o que sale desde el trocánter mayor hasta el tercer trocánter, se llama cresta intertrocantérica, ¿cierto? Cresta intertrocantérica, esta arista. Y observamos aquí que hay una depresión, una fosa por debajo de la arista. Esta fosa recibe el nombre de fosa trocantérica. Fosa trocantérica. Bien. Sobre el extremo distal, nosotros vamos a encontrar dos cóndilos redondeados, ¿cierto? Estos son los cóndilos que van a articular con el segmento óseo que continúa con la tibia, ¿cierto? Entre los dos cóndilos encontramos una fosa, se llama fosa intercondilar, ¿cierto? La fosa intercondilar. Y en la parte distal y por encima de los cóndilos encontramos una superficie que se reconoce con el nombre de tróclea. Sobre esta tróclea desliza la rótula. El hueso rótula se encuentra en esta parte, deslizando aquí, ¿cierto? Y observamos que la tróclea se encuentra formado por dos labios, ¿cierto? Siendo el labio medial de mayor tamaño que el labio lateral. Si lo miramos en la parte distal y posterior, vamos a encontrar una fosa, ¿cierto? Esta fosa que está aquí se llama fosa supracondilia. La fosa supracondilia, ¿cierto? Esta fosa supracondilia se encuentra delimitada por dos crestas, ¿verdad? Esta cresta que está aquí, que se llamaría cresta supracondilia lateral, y esta se llamaría cresta supracondilia medial. Ellas dos se hallan delimitando la fosa supracondilia. ¿Cómo diferenciar entonces este fémur de equino, ¿cierto?, del de bovino? Quitar de bovino, miren. Entonces podemos apreciar los siguientes aspectos relevantes. Mírese sobre la cabeza, ¿cierto? La fobia, esta depresión que está aquí se llama fobia. En el bovino, la fobia está menos marcada y está central. Mientras que en el equino es de mayor tamaño y no se encuentra central, sino que se encuentra dirigida hacia la parte ventromedial de la cabeza, ¿cierto? Miren. Y el trocánter mayor, y el trocánter mayor está formado por una sola cresta, miren. En cambio, en el equino está formado por dos crestas. La cresta está dividida, el trocánter presenta dos, ¿cierto? Dos crestas. Y en el equino es una sola. Además de eso, vamos a apreciar entonces de que no tiene tercer trocánter. Miren, no hay tercer trocánter. Aquí está el trocánter mayor y aquí está el trocánter menor. Y la arista intertrocantérica une al trocánter mayor con el trocánter menor. Y aquí está la fosa intertrocantérica. Entonces, es una forma de diferenciar bovino de equino. Por lo demás, las estructuras son las mismas. La fosa, pues, vea, esta fosa supracondilia es más llana en el bovino, menos marcada, y miren que en el equino es más prominente, ¿cierto? Miren, muy marcada
y acá poco marcado, menos prominente. El segmento óseo que continúa y que se encuentra formando a la pierna es la tibia. La tibia, ¿cierto? La tibia se caracteriza porque en su extremo proximal presenta unas superficies articulares, dicen algunos autores, en forma de silla de montar, del estudio de la silla de montar la definen. Otros le llaman la mesa de la tibia, ¿cierto? Y sobre esta mesa de la tibia encontramos estas dos eminencias, ¿verdad? La espina de la tibia, mírenla. La espina de la tibia. Y se encuentran separadas por una fóvea o una fosa sinovial, ¿cierto? Aquí hay una foseta sinovial, miren cómo se llama separada. Vamos a encontrar entonces aquí la cresta de la tibia, ¿verdad? Esta parte que sobresale acá en la parte craneal y proximal, la cresta de la tibia. Y encontramos aquí una gran tuberosidad. Y esa tuberosidad presenta un surco en el equino, miren. La cresta de la tibia y la tuberosidad de la tibia. Y sobre la tuberosidad encontramos un surco, el surco de la tuberosidad de la tibia, el cual no existe, ¿cierto? En el bovino, miren, ese surco no está presente en el bovino. Esa es una forma de diferenciar tibia de bovino de tibia de equino. Bien. Observando el cuerpo, en la parte posterior del cuerpo, de la tibia, vamos a encontrar una serie de aristas, ¿cierto? Estas aristas que están aquí reciben el nombre de líneas poplíteas. Esta escotadura que se encuentra aquí, vean, una escotadura, aquí, se llama escotadura poplítea, P-O-P-L-I-T-E-A, poplítea, escotadura poplítea. Bien, y aquí están las líneas poplíteas. Aquí va relacionado el músculo poplíteo. Distalmente nosotros vamos a observar entonces que la tibia presenta dos superficies articulares en forma de fosas profundas, ¿verdad? Separados por una cresta, miren, esta cresta que está aquí. ¿Cierto? Los extremos laterales de la tibia, distalmente, estos que aquí se llaman maleolos. Maleolo, ¿cierto? Los maleolos. Entonces hablamos del maleolo lateral y del maleolo medial, ¿cierto? Entonces, cuando comparamos nosotros la tibia de un bovino, generalmente, miren esto que está aquí, este saliente que está aquí, corresponde a la ulna. Observen este saliente que está aquí cuando comparamos. Seguimos comparando entonces tibia de equino con bovino. Observe este saliente que está aquí, ¿cierto? Esta es la fíbula, lo que se conoce en el hombre como peroné, la fíbula. La fíbula, pues, a muy temprano tiempo o temprana edad se fusiona en el bovino y persiste entonces allí, mientras que la fíbula en el equino pues no se fusiona y se desprende, se pierde porque es muy pequeñita, también es pequeña, es tan pequeña como esta y va aquí, entonces no hay presencia de fíbula. Y si ustedes observan, la parte lateral del hueso tibia en el bovino es muy cóncavo, vean, muy cóncavo. Y acá es bastante recto, muy recto y muy cóncavo. Entonces, la tibia del bovino es curva, mientras que la del equino es más recta, ¿verdad? Miren el borde medial, lateral y el borde lateral. Entonces, es otra forma de diferenciar. Otra forma de diferenciarlo es el extremo distal, ¿cierto? Sobre el extremo distal, si ustedes observan, miren, estas superficies articulares y la cresta es recta, miren. Y son rectas también las fosas. Mientras que en el equino
son oblicuas. Miren, la cresta es oblicua y la fosa es oblicua. Entonces, esa es otra forma de uno diferenciar tibia de bovino de tibia de equino. ¿De acuerdo?